Me parece que ya estamos, ¿no? Bien, un poquito vamos a hacer un repaso del material que teníamos cuando habíamos empezado a pasar el curso, ¿no? Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso de esto. Ayer un poquito ya vimos cómo estructurar la plataforma. Entonces, un poquito estábamos viendo esto. ¿Por qué? Porque la idea es de que si vamos a volver a este entorno, entonces necesariamente vamos a tener que hacer un pequeño refresh, una pequeña recapitulación del cómo lo estábamos manejando antes, ¿no? Entonces, vamos a empezar enseguida. Bien, recordemos que teníamos inicialmente un curso creado de álgebra aplicada a la informática, que lo habíamos creado el día de ayer. Es en función a este entorno que habíamos fijado algunas actividades y habíamos visto cómo compartir grabaciones, cómo generar las mismas. Un pequeño repaso de lo que ha sido la sesión, de lo que ya antes nos ha tomado de repente más tiempo en el curso, ¿no? Entonces, les decía, nosotros, si mal nos recordamos, teníamos este curso de capacitación que lo hemos pasado, que en un primer momento se han visto distintas plataformas, ¿no? Y en el marco de estas distintas plataformas, dentro de lo que es el Moodle, se ha visto ya la integración de lo que es la producción multimedia, el manejo de paquetes SCORM y lo que es el H5P. Si recordamos un tanto lo que es el manejo de producción multimedia, que lo tienen de... Aquí está. El tema de producción multimedia, nosotros habíamos visto dos programas significativos, uno que es el Camtasia, y otro cabalmente que es para firmar el escritorio, el cual es el Snagit, ¿no? El Snagit es justamente este cursor que se habilita, o esta cámara, es este panel que aquí arribita se está desplegando. Estos dos programas, cada uno con sus respectivas propiedades, me permiten generar videos, ¿no? Estos videos tranquilamente después son subidos, son cargados a... vamos a seleccionar aquí un nuevo proyecto, ¿no? Son subidos, son cargados a lo que es el YouTube. Hemos aprendido a trabajar en YouTube. O en su defecto, si es que no trabajamos en el YouTube, hemos visto de que estos pueden generarse dentro de lo que es el Google Drive, ¿no? Hemos visto las dos maneras, cómo subirlo en Google Drive, cómo subirlo en YouTube. Ese aspecto que ya lo conocíamos, es importante recordarlo, porque el día de ayer justamente habíamos visto este aspecto preliminar, donde justamente en cuanto a la sesión que se ha generado, hemos compartido una sesión ya generada previamente de las grabaciones, que son los Meet Recordings, y otra que ya tenía que ver más con una grabación recién generada, ¿no? Entonces, la recapitulación que hemos hecho ayer en cuanto al manejo del aula está perfecto. Seguramente igual todos recuerdan estos programitas que nos permiten trabajar un tanto con el tema de video, ¿no? Entonces, lo más recomendable en todo este entorno es, primero, justamente estamos haciendo una recapitulación de lo que es eso, y seguido de esto viene lo que es el tema de lo que es la generación y publicación de objetos virtuales de aprendizaje, ¿no? ¿Cómo funcionan los objetos virtuales de aprendizaje o cuál es el entorno de integración en el que nos vamos a ir manejando? Partiendo de esta situación en la que nos encontramos, cabalmente es la misma, son las mismas directrices que ya habíamos recapitulado la sesión pasada, ¿no?
Es decir, el G Suite o el G Suite que lo tenemos institucional, las cuentas de correo institucional, y no van a ser desechadas a un 100% porque como hemos visto ayer por el tema de las llamadas ilimitadas y las grabaciones, el Google Meet junto con el Drive y además del calendario van a seguir siendo utilizados en combinación con el Moodle, ¿no? Si bien la capacitación o lo que estamos viendo, este refresh es un tanto acelerado, es porque la finalidad justamente es que se tenga una inducción a aquello que ya hemos visto previamente. Entonces es un recordatorio y seguramente también en el marco de eso comenzarán a revisar las grabaciones de cuando hemos pasado o si alguna duda se consultará. ¿Qué es lo nuevo de esto? ¿De quién será su rival? ¿Qué es lo nuevo de esto? Lo nuevo de esto es que estos dos entornos se manejan combinados, ¿no? No funcionan sueltos, no funcionan solos, sino más bien se van a encontrar interrelacionados, pero ya no con la vinculación del Classroom, ¿no? Entonces eso es algo bastante importante que hay que puntualizarlo. Vamos a hacer un pequeño repaso en ese aspecto, porque no todos estaban el día de ayer con eso, pero nuevamente no es bastante, o sea, no es muy profundo, ¿no? Lo relevante, lo criterioso de esto es que ambas situaciones, que ya las dominamos por separado, las vamos a manejar combinadas ahora, ¿sí? Entonces, no olvidemos, nuevamente, a modo de recapitular un poco, que dentro de lo que implica el manejo del calendario, la programación de una reunión, nosotros podemos hacer la programación justamente partiendo de las apps del Google, ¿no? Entramos a la cuenta Gmail, nos vamos a la parte superior donde está el Google Apps y escogemos calendario para poder programar una sesión. Esta parte, con toda seguridad que la conocemos porque estamos más de una gestión con el G Suite. ¿Sí? Posteriormente se fija una fecha, un rango de horas, un horario para poder establecer una sesión. En este caso, que va a ser ejemplo, por ejemplo, puede ser de 8 a 9 de la noche y establecemos una zona horaria de Bolivia. Y aquí podemos poner, qué sé yo, clase 1, metodología, por decirlo así de forma genérica y ejemplo, ¿no? Clase 1, la fecha, 26 de 2021, metodología. Lo relevante de esto es que cuando ponemos agregar un vínculo del Meet y agregamos ubicación, tenemos esta ubicación y el vínculo que se genera automático. Las notificaciones, como ya no vamos a manejar la adhesión a los cursos del G Suite, del Google Classroom, entonces no son necesarias las notificaciones, ¿no? O sea, con lo que está por defecto lo dejamos y no afecta. Y otro detalle, en este caso, mi cuenta es la cuenta personal de Jefatura de Informática Industrial, que lo mantenemos la cuenta de Informática Industrial, ¿no? Es decir, no necesitamos establecer una materia, es por eso que no necesitamos más notificaciones, porque en el anterior, mientras más notificaciones teníamos, y quienes estén, por decirle, en mi curso de telemática, por ejemplo, entonces todos los que están matriculados en ese curso recibían las notificaciones, ya sea que es una notificación normal o sea que es correo electrónico. Sin embargo, a ver si recordamos, aquí está correo. Sin embargo, en esta nueva hermenéutica de trabajo que vamos a tener, nuestra interacción va a ser un tanto más sencilla, ¿no? Porque simplemente es fijar los parámetros de la reunión, fijar el horario y simplemente guardar. Listo. Nuestra reunión o nuestra sesión se ha creado y lo que hacemos posteriormente es haciendo clic, se nos habilita los detalles de la reunión y justamente al lado del botón de unirse con Google Meet tengo mi iconito de copiar información de la reunión, ¿no? Entonces presionan este iconito de copiar información de la reunión y dentro de lo que es, por decirlo, un WhatsApp o cualquier entorno de chat, lo que hacemos es pasar el enlace, ¿no?
En este caso vamos a copiar todos los datos del enlace y parte de eso va a ser lo que ya vamos a ir viendo en esta, ya en el entorno de manejo de lo que ya va a ser el módulo como tal. Entonces aquí, por ejemplo, puedo mostrar tema y en el tema 2, que en realidad el tema es unidad temática 2. Ya se puede establecer, por ejemplo, este detalle, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podemos duplicar esto y podemos crearlo. Podemos añadir una nueva etiqueta y personalizar. Entonces, no es nuevo, ¿no? O sea, esta parte ya la conocemos, ya la conocen ustedes, pero el detalle es de que muy probablemente no es algo con lo que hayamos estado familiarizados antes, ¿no? Entonces programamos, o sea, ponemos todos los datos del enlace. Lo ideal es que editemos solo lo necesario, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, podemos poner sesión síncrona, como ahora, ¿no? Miércoles 26 de enero a horas 20:00, por ejemplo. Entonces, esto lo pongo en negrilla y esto ya lo pongo como centrado, ¿sí? Entonces, en cuanto a lo que es en cuanto a lo que es el vínculo, ¿no? Y para ingresar al vínculo de la videollamada, hemos quedado que hay que poner haga clic, los puntos y aquí, ¿no? Este enlace ahorita no está como enlace, está como texto. Entonces, lo que hemos quedado es que vamos a hacerlo de esta manera. Sí, entonces seleccionamos el enlace, presionamos Control X, seleccionamos esto que dice aquí, y aquí nos vamos a esta opción de cadenitas, donde acercando el mouse se pone enlace. Le damos clic y es Control más B chica y se va a copiar el enlace que hemos puesto, ¿no? Entonces aquí podemos poner crear enlace. Y si es necesario, ponemos esto que es abrir en una nueva ventana. Eso ya depende de cómo maneje cada docente, ¿no? Pero estamos de acuerdo que de esta manera estamos estableciendo un vínculo desde lo que es el G Suite institucional, podemos decir, que lo tenemos, ¿no? Y el compartir un enlace. ¿Cómo se comparte una grabación? Entonces, es de la misma manera que lo sabíamos, ¿no? Nos llega un correo, del correo abrimos el video en el Drive, y lo único que hacemos es clic en la matriz de puntos, compartir, y pasamos el enlace a lo que ya va a ser el módulo, ¿no? Esto ya lo hemos visto el día de ayer, simplemente es una recapitulación. Entonces vamos a cambiar las características, aquí vamos a poner en vez de instituto cualquier persona, solo como lector, eso es bueno porque si lo ponemos como editor nos pueden borrar el video. Entonces ponemos cualquier persona como lector, copiar vínculo y listo. No hacemos nada más. Listo. Y lo que viene es aquí en el Moodle añadir una actividad o recurso y necesariamente acá tenemos que añadir la forma de URL, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá el nombre que podemos poner es grabación sesión 1, por ejemplo, en URL externa. Aquí es donde hay que presionar en este campo de URL externa la tecla Control más B chica. Entonces, en apariencia lo ponemos abrir y en finalización ponemos no indicar finalización. Los únicos detalles de este campo que se llama URL, ¿no? De esta manera, lo que tenemos es simplemente el enlace al video de grabación. Entonces, presionamos guardar cambios y regresar al curso. Y acá, obviamente, dentro de lo que es la personalización, ponemos mover a la derecha 2 veces y vamos a tener nuestra grabación, ¿sí? Entonces, un poquito es así, si mal nos recordamos, que hemos visto el cómo hacerlo el día de ayer. Entramos en el enlace de la grabación y naturalmente tiene que abrirse la grabación, ¿no? Entonces, ¿cuál es el pormenor que podemos encontrar aquí en configuración? Que esto ya es del lado de los estudiantes, porque nosotros no sentimos esta parte.
Entonces, ya del lado de los estudiantes, en configuración, se tiene que establecer la calidad con lo máximo que se pueda, en este caso 720, para poder hacer una reproducción de manera, entre comillas, podemos decir, adecuada, ¿no? Entonces, esto está un poquito viendo la grabación de ayer. Entonces, si lo vemos, no es nada complicado. Es más, es lo mismo que hacíamos en el Classroom, porque igual creábamos, igual lo publicábamos en el muro principal, por decirlo así. Igual lo pasábamos por WhatsApp, ¿no? Igual generábamos el enlace de grabación, lo pasábamos al Classroom. Solo que ahora, en vez de hacer todo eso con el Classroom, lo vamos a hacer con el Moodle, ¿no? Y ya estamos viendo los pormenores. Entonces, haciendo más o menos un refresh de lo que hemos visto el día de ayer. Entonces, es de esta manera como la programación de algunas actividades tienden a ser compartidas dentro de lo que es el ámbito del Moodle, ¿no? Cabalmente son estas tres las más notorias las que vamos a trabajar, es decir, el calendario, el Drive y lo que es el Meet, ¿no? ¿Por qué? Porque por la grabación. Seguramente en algún caso va a haber docentes, como el día de ayer consultaba a doctor Rivera, que van a preferir utilizar otra plataforma. Entonces, en esos casos, pueden subirlo al YouTube o podemos seguir manejando este Drive que es de espacio ilimitado, ¿no? Y de aquí compartir el enlace. Eso va a depender de cada docente, ¿no? De cómo cada docente ve que va a realizar el manejo en este sentido. Pero sin duda alguna, sin duda, que esta es una migración no en el 100% de las aplicaciones, porque justamente se quiere rescatar aquella hermenéutica de trabajo que ya se estaba teniendo antes, ¿no? Es decir, que no sea un cambio del 100%, que no sea un cambio brusco y que esto implique una amigabilidad en este proceso de transición. Adicionalmente, es importante señalarlo, tenemos un límite de espacio para subir, o sea, un límite de archivos en lo que es la subida, ¿no? Cuando nosotros nos vamos aquí a añadir una actividad o recurso, lo que tenemos es que, por ejemplo, al subir un archivo, nosotros vamos a establecer un tamaño límite, o está establecido un tamaño límite de 2 megas, ¿no? Permítame un momento, por favor. Es el justo y de esta manera nosotros compartimos. ¿Qué es lo que pasa cuando excedemos este límite de los 2 megas? ¿No? Yo, por ejemplo, quiero agarrar y... perdón, un momentito. Justo el rector. Y les decía, superamos ese espacio y lo que tenemos que hacer en estos casos que no nos deje subir el archivo es de que nos apoyemos en lo que ya son nuestras cuentas institucionales que ya teníamos del Gmail o del G Suite, ¿no? ¿Por qué? Porque si mal nos recordamos, nuestro Google Drive, a diferencia de nuestra cuenta institucional, ¿no? Tiene un espacio ilimitado. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo instaladores. Entonces, en instaladores tengo este que pesa 17 megas. Como les decía, aquí dentro de lo que es el espacio o el enlace, aquí lo vamos a dar a cancelar. Dentro de lo que es los enlaces, o sea, el tamaño de archivos que me permite subir el Moodle institucional es de 2 megas. Yo paso los 2 megas y automáticamente tengo que comenzar a trabajar acá. Entonces, si mal nos recordamos, aquí teníamos esto que aprovecharemos este ejercicio, ¿no? Cámara y escritorio, donde está el Camtasia, el Snagit, todo lo que hemos ido usando más antes. Esto, por ejemplo, que tiene un peso de, seguramente aquí está, ingresando a las carpetas.
¿no? Entonces 400 megas, 50 megas, es decir, en total debe ser aproximadamente 1 giga. Entonces, esto, tranquilamente, nosotros lo que podemos hacer es manejar en mi unidad. Vamos a crear una carpetita de ejemplo. ¿No? Y dentro de este ejemplo, yo puedo cargar cualquier documento. Entonces, aquí vamos a hacer la prueba justamente. Abrir una ventana nueva. Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo tengo un libro, si tengo un programa, si tengo cualquier cosa que supera los 2 megas que no me va a dejar utilizar, o sea, no me va a dejar subir nuestro Moodle institucional, y eso es algo que lo tenemos que ver ahora, ¿no? En esos casos, como les decía, nosotros vamos a optar por ir un poquito basándonos o utilizando lo que tenemos de nuestras cuentas institucionales, válgase decir el G Suite. Entonces, por ejemplo, aquí cámara y escritorio, donde teníamos todos estos programas. Vamos a probar con el más pequeño, con este de 60 megas, ¿no? Entonces, lo único que hacemos es crear una carpeta dentro de lo que es el Drive. En este caso, mi carpeta se llama ejemplo. Y adicional, dentro de esa carpeta, yo lo único que hago es hacer clic, arrastrar y soltar. Y de esa manera se sube un archivo, ¿no? Entonces, aquí estamos en plataforma, por ejemplo. Quiero que se suba las diapositivas de lo que estamos haciendo ahorita. Entonces aquí, por ejemplo, lo voy a guardar como formato PDF. Y de este formato PDF, que aquí está abierto mi Google Drive, lo que vamos a hacer es lo mismo. Este PDF, y hago clic izquierdo sin soltar, lo arrastro al escritorio y lo suelto, ¿no? De esta manera ya podemos ir compartiendo archivos. ¿Cuáles son las dos maneras de compartir? Yo puedo compartir una carpeta, o sea, como en este caso, solamente la presentación, haciendo clic derecho y presionando en el botón de compartir. Y acá, en la opción de obtener vínculo, yo tengo que editar, ¿no? Tengo que editar esta opción que dice Instituto Tecnológico Sacaba. ¿Para qué? Para que, si bien va a estar como lector, porque la idea es que todos puedan acceder y descargar, pero no editar, entonces acá, dentro de lo que es la nominación de instituto, ponemos cualquier persona que tenga el vínculo. Es decir, es lo mismo que hemos visto hace un momento y que hemos visto ayer con el trabajo de lo que es los videos que se autoguardan automáticamente dentro del Google Drive, ¿no? Entonces, una vez que está generado este enlace, lo único que hacemos es presionar copiar vínculo, está para cualquier persona como lector. Copiar vínculo, aparece este aviso de se copió el vínculo y presiono listo. Entonces ya aquí, dentro de lo que es el Moodle, lo que corresponde es, por ejemplo, añadir una etiqueta, ¿no? Entonces una etiqueta, ¿dónde estás? Etiqueta, que yo lo puedo denominar recursos, por ejemplo. Pongo como negrilla, luego destico esta opción de finalización de actividad. Y dentro de lo que es esta opción de recursos, yo puedo añadir esta que se llama URL. ¿Por qué? Porque estoy compartiendo mi presentación en formato PDF desde mi Google Drive, ¿no? Entonces aquí, control más B chica en el enlace, y aquí lo puedo poner, por ejemplo, un nombre de presentación, sesión 2, por ejemplo, ¿no? Partiendo de esto, tenemos la apariencia, que podemos ponerlo como abrir, y la finalización, como no indicar finalización de actividad. Guardamos cambios, y esto nos corresponde reubicarlo acá dentro de esta etiqueta que estamos creando. Y de esa manera vamos a desactivar edición y vamos a ver cómo se comporta, cómo funciona, ¿no? Entonces, yo estoy en mi Moodle, me he dado cuenta que lo que estaba subiendo no es más de 2 megas, ¿no? O sea, es más de 2 megas, entonces me tengo que apoyar en el Drive. Lo subo al Drive, comparto el enlace y lo comparto como URL dentro del Moodle. Seguidamente, obviamente puedo verificar, hago clic derecho en el enlace, abrir el enlace en una nueva pestaña.
Y acá voy a tener mi presentación, mis diapositivas que están compartidas con privilegio, en este caso de solo lectura, ¿no? Entonces, este mismo enlace, seguramente aquí, presentación, ejemplo, si lo quieren ver, les estoy pasando al chat del Meet para que lo puedan verificar. Bien, esa es una manera, ¿no? Yo agarro, armo mi estructura de archivos, comienzo a subir mis actividades, mis situaciones, y adicionalmente comienzo a compartir uno por uno, como ahorita hemos hecho con este archivo de presentación. ¿Qué es lo que pasa si yo tengo, como acá, justamente en este ejemplo, 2, 3, 4 archivos y quiero compartir una carpeta, ¿no? Entonces, me voy a la carpeta que he creado, en este caso mi carpeta se llama ejemplo, y no, es el mismo procedimiento. Le doy clic derecho, posteriormente en el menú selecciono la opción de compartir, y en compartir, nuevamente, en esta sección de obtener vínculo, nos vamos donde dice compartir con Instituto Tecnológico Sacaba, ¿no? ¿Por qué? Porque está como restringido. Entonces, le damos clic, y en esta tenemos que cambiar a la opción que dice cualquier persona que tenga el vínculo, ¿no? Una vez que está como cualquier persona que tenga el vínculo, nuevamente, presionamos copiar vínculo, vemos que ha aparecido el aviso emergente de se copió el vínculo, vemos que está como lector y seguidamente presionamos listo, ¿no? Entonces, ya tenemos generado el enlace de una carpeta compartida donde está con privilegio de podemos activar edición, y activando edición, bueno, mientras activa edición, les voy a pasar el ejemplo de enlace de carpeta compartida para que ustedes la verifiquen. Entonces, tienen el ejemplo del enlace de la carpeta compartida, y acá, dentro del Moodle, nuevamente vamos a añadir una actividad o recurso. Cuando seleccionamos esto de nueva actividad o recurso, y estamos compartiendo del Drive, entonces lo vamos a compartir como un enlace URL, ¿no? Entonces, aquí vamos a poner, por ejemplo, carpeta, no sé, carpeta semana 1, por decirlo así, donde tendrían que estar todos los archivos de apoyo de la semana 1. Presionamos control más B chica, ¿no? Para que se comparte el enlace en URL externa. Y adicionalmente, en apariencia, ya sabemos, hay que cambiar la opción de automático a abrir. Y en finalización de actividad, no indicar la finalización de actividad, ¿no? Entonces, una vez que está hecho de esta manera, nosotros vamos a presionar el botón de guardar cambios y regresar al curso. De esta manera, tengo ya el enlace de mi carpeta de la semana 1, que lo podemos ir reubicando, lo podemos ubicar en esta sección de recursos como habíamos quedado a hacerlo. Y es acá donde, moviendo a la derecha, ya lo vamos a establecer en un mejor formato, ¿no? Desactivamos edición mientras actualiza la página. Vamos a ver un rato. Mientras actualiza la página, vemos ya actualizado. Entonces acá, justo en recursos, tenemos mi carpeta de semana 1, ¿no? Entonces selecciono, clic derecho a mi carpeta semana 1, abrir una nueva sección. Y aquí, al abrir, voy a ver de que está la diapositiva y este instalador que lo he subido. Esto es la forma como vamos a trabajar en caso de que no nos deje, por el peso, por el tamaño de los archivos, subir directamente al módulo, ¿no? Entonces, son pequeños detalles de cómo va a funcionar nuestra plataforma, que los tenemos que ir tomando en cuenta. Adicionalmente a esto, y lo que estábamos viendo era justamente esos pormenores. Si por un lado se hace
Si por un lado se hace el tema de las clases, o sea, es decir, se hace el manejo de las sesiones que tenemos, perdón. Entonces, en esto tenemos que ver que lamentablemente si no nos da el espacio, nos vamos a tener que apoyar en esto, ¿no? Entonces, nuestras cuentas institucionales van a seguir manejándose porque de hecho nuestras cuentas personales tienen un espacio limitado y nuestras cuentas institucionales tienen un espacio limitado. Entonces, grandes propiedades del G Suite se van a ir manteniendo, ¿no? Seguidamente es importante ver esto, es decir, ¿qué es un objeto virtual de aprendizaje? Un objeto virtual de aprendizaje contempla la composición de elementos que son integrables en este caso, a una plataforma como el Moodle, ¿no? Entonces, el hecho de poder utilizar distintos programas o distintos paquetes va a permitir la integración con lo que es el Moodle a partir de lo que se entiende como paquetes de contenido. Entonces, vamos a empezar con lo que justamente algún rato hemos visto también, lo que es el H5P, ¿no? Si mal no recuerdan, el H5P, un poquito accediendo, me permitía inicialmente la creación de una cuenta gratuita. Podemos aprovechar que estamos con esta cuenta ahorita y crearla acá, ¿no? Y aquí podemos poner informática industrial, por ejemplo, ¿no? Los espacios están permitidos, la puntuación, excepto los puntos, apóstrofes, bueno. El correo electrónico va a ser este. Y usuario y contraseña podemos poner lo mismo, ¿no? No es necesario poner una descripción, pero sí estamos poniendo lo necesario para poder crear una cuenta. Nos dice, ¿deseas recibir actualizaciones mensuales? No es necesario, ¿no? Captcha disco ya está. Ya. White, ¿no? Es el opuesto de negro, blanco. Entonces llenamos, como han visto, no son muchos datos, no me pide nombre, teléfonos, casi absolutamente nada. Pero sí un nombre de usuario y la contraseña y un correo electrónico que sirve para recuperación, ¿no? Presionamos crear nueva cuenta. Y justamente aquí estamos entrando a esta visualización de lo que es la cuenta nueva. ¿Qué es lo que nos permite manejar el H5P? Acá en la sección de tryout, ¿no? Es decir, cómo ya utilizar los recursos, nos vamos a encontrar con estas opciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos seleccionar esta opción de cartas de diálogo. Aquí está popular A to Z. Allá. Sí, podemos seleccionar estas que son cartas de diálogo y a partir de eso, un poquito ya comenzar a establecer algunos parámetros. Entonces, título, por ejemplo, puede ser cartas. La cabecera. Diálogo de cartas. Y descripción de la tarea no normal, por ejemplo. Entonces, nos dice cuál va a ser el diálogo, cuál va a ser la respuesta y con qué imagen vamos a trabajar, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos trabajar con las imágenes que teníamos. ¿No? Y de esta manera un poquito ir viendo. Adicionalmente también se puede ir subiendo archivos de audio, se puede ir trabajando muchas cosas en este entorno, pero es bastante importante que
que haya una familiaridad con el manejo de este entorno, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en texto, nosotros podemos tener Google contempla que en las respuestas varias aplicaciones. ¿Sí? Entonces nos pide un texto alternativo. Aquí podemos poner G Suite, por ejemplo. Si es necesario, o ponemos una palabra más que son aplicaciones, ¿no? Y si es necesario, podemos poner un archivo de audio, podemos poner las opciones de volver a intentar, podemos hacer algunas situaciones más. ¿Qué es lo interesante de esto? Vamos a ver si aquí nos permite español. Aquí está. Lo cambiaremos. ¿Ya? Y aquí sigue cargando la imagen. Entonces, esto es bastante interesante porque permite la integración con el Moodle, ¿no? Tal vez está un poco lento, así que esperaremos. Text overrides, language. Ahí, estas son opciones por defecto, ¿no? Entonces, simplemente lo dejamos ahí. Si tarda mucho, lo podemos actualizar con F5. Tal vez justo poner algún icono más corto, más significativo. A ver, nuevamente, ya. A ver, vamos a pensar ahorita. Cartas, logos. Task description. Identificación de logos, por ejemplo, ¿no? Texto. Instituto, por ejemplo, algo así, ¿no? ITSA. Y le agregamos una imagen. Entonces, en esta imagen, si mal no recuerdo, en el 2.19 teníamos logos que habíamos trabajado previamente. Ahí está. Se carga el logo del instituto. No vamos a poner un texto alternativo. Tenemos todo y simplemente presionamos Save. ¿No? ¿Cómo funciona esto? ¿Cuál es el instituto? Es el ITSA, digamos, ¿no? Otra vez así. Pues es una forma estética de trabajar con lo que es el H5P, y hay dos formas de integrarlo. Una de esas maneras es usar esta opción que dice reusar este contenido, ¿no? Donde yo presiono reusar, y después de presionar reusar o reuse cont, se me habilita lo que es esta opción que dice download as an H5P file. Entonces selecciono esta opción de descargar este H5P, y como vemos aquí en la parte inferior, se me ha descargado esto que se llama cartas, con el nombre, la fecha de día, con H5P, ¿no? Entonces lo voy a mover aquí donde dice plataforma, por ejemplo, por si acaso. Y de acá lo que vamos a hacer es subirlo al Moodle, ¿no? Entonces en el Moodle presionamos activar edición, activamos edición, añadir una actividad o recurso, y aquí entre todas las opciones vamos a encontrar el H5P, ¿no? Entonces seleccionamos H5P, y en este caso donde dice paquete de archivos es donde tenemos que proporcionar un archivo con extensión H5P. Para eso simplemente hacemos clic, jalamos sin soltar, ¿no? Clic izquierdo sin soltar. Vemos que el icono o lo que está marcando las líneas punteadas de los archivos está en rojo, lo acercamos hasta que esté en azul y soltamos. Entonces ahí se me va a subir lo que es este H5P de prueba, ¿no? Podemos llamar cartas H5P. No vamos a poner descripción, finalización. Tampoco vamos a establecer finalización y presionamos guardar cambios y regresar al curso. ¿Cómo se ve esto en el curso? Así, ¿no? Es como un enlace, como una URL, pero con el icono de H5P. Entonces vamos a arrastrar el componente hasta donde dice la opción de recursos y lo vamos a acomodar moviendo a la derecha 2 veces. Una vez que esté bien acomodado, desactivamos la edición
y vemos cómo es que funciona este H5P en el Moodle, ¿no? Entonces, le damos clic y una vez que le damos clic, se va a mostrar, os va a cargar un rato, lo que es la generación de este documento en H5P, ¿no? Entonces, como vemos, tenemos nuestro H5P, le damos turn, ¿no? Entonces, ¿cuál es el instituto? El instituto es este. Entonces, esto nos ayuda un poquito para hacer unas aplicaciones o algunas situaciones un tanto más didácticas, podemos decirlo así, ¿no? O sea, más amigable, más de tipo juego, pero que sin duda alguna resulta de bastante utilidad. Adicionalmente, hay otra forma de insertar, porque muchas veces, o algunas veces, se deshabilita la opción de la inserción del código H5P. ¿Y cómo se trabaja cuando no permite añadir un recurso, cuando no existe este H5P? Se tiene que trabajar en forma de etiqueta, ¿no? Nosotros seleccionamos etiqueta, desplegamos el menú, y aquí tenemos que habilitar esta opción que tiene estas jinetas de apertura y cierre que dice HTML. Presionamos esa opción, vamos a ver este código que seguramente, o sea, que no es entendible, pero tenemos que verlo, ¿no? Y nuevamente volvemos al H5P. ¿Qué es lo que pasa aquí en el H5P? Hay una opción, aparte de este que dice reusar o reuse, que dice embed, ¿no? Que es el código embebido. Entonces, vamos a seleccionar este código embed. Y aquí seguramente, bueno, estamos viendo una resolución generada por defecto que lo podemos igual ir manejando nosotros, ¿no? Por ejemplo, si es 1090, seguramente va a ser 545. Y puede ser de 750, puede ser 375, por ejemplo, ¿no? Y lo que hacemos es, después de la resolución, acá arriba seleccionamos, damos clic derecho y copiar. Listo. Una vez que estamos copiando este embed, volvemos al Moodle. Y en el Moodle, aquí nos vamos a dar cuenta de algo. Esto empieza con una letra P y termina con una letra P. Listo. Entonces, antes de esta apertura, ¿no? Después del BR, Enter, como ayer hemos hecho con el YouTube, y presionamos Control más B chica. Listo. Entonces ahí tenemos el iframe, finalización de actividad, lo deshabilitamos, guardamos y regresamos al curso. ¿Qué es lo que nos va a hacer esto? Nos va a insertar esto que estamos viendo, ¿no? Nos va a insertar de forma embebida, como algún rato lo ha hecho como hemos hecho ayer con el YouTube. Entonces, sesión, aquí estás. Ahí es, ¿no? Entonces estamos después de esto. Igual, si queremos, como es una etiqueta, podemos irlo editando un tanto. Y una vez que terminemos, desactivamos la edición. ¿Qué es lo que nos va a dar esto? Nos va a dar la posibilidad de utilizar este paquete, este componente desde el Moodle, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, turn, ¿no? Entonces instituto, y pues este es un ejemplo vago, ¿no? Obviamente, en el marco de la didáctica, de lo que maneja cada docente, seguramente van a poder encontrar herramientas que les sean un tanto más de utilidad, ¿sí? Entonces, o componentes que permitan trabajar más. Entonces, este es uno de los componentes, o sea, uno de los aspectos que son trabajables en el ámbito de lo que es el H5P, ¿no? Entonces, recordemos que el H5P, aquí login debe ser, ya está logueado, tryout H5P, es aquí, y aquí tenemos distintas opciones, ¿no? Selección de imágenes, por ejemplo, ¿no? Tú seleccionas una imagen y tienes un grupo de opciones, ¿y cuál es? ¿No? Entonces, por ejemplo, estas opciones, que también lo podemos hacer,
aquí nos va a aparecer la opción de agregar las imágenes. A ver, vamos a probar esta también. Entonces, título, por ejemplo, casera, ¿no? Título, pregunta. Pregunta, ¿qué casera deseas estudiar, por ejemplo, ¿no? Y aquí nos dice imagen para desplegar en choice, para desplegar como selección, allá. Entonces, por ejemplo, aquí puedo jalar esta de industrial, ¿no? Y sin poner texto, no sé si puede ser correcto, correcta, informática industrial, o puedo tener varias opciones correctas. Y puedo agregar otra imagen, tengo los logos de las caseras, si mal no recuerdo. Puedo escoger, por ejemplo, esta que teníamos, ¿no? Mecánica automotriz, por ejemplo. Ya, por decirles, ¿no? Aleatoriamente. Cualquiera de estos dos es correcto. Y si yo quiero, puedo agregar más opciones que sean incorrectas. Entonces, por ejemplo, este caso que es de topografía. Topografía y geodesia, ¿no? Y de esa manera tenemos lo que son nuestros cursos, o sea, nuestro H5P, que es otro componente que nos permite trabajar. Bien, lo vamos a grabar. Y ya grabándolo, aprovechando, bueno, esta carta ya no lo necesitamos, lo vamos a cerrar. Ya grabándolo, tenemos esta opción, ¿no? Podemos escoger esta y damos check. Y me dice, uno está bien, uno está mal. Entonces tiene 0 de 2. Otra vuelta, intento. ¿Cuál es? Estos dos. Ah, ya está bien, tienes 2 de 2, ¿no? Entonces, este tipo de elementos adicionales, que son conocidos como objetos virtuales de aprendizaje, me permiten tener un aprendizaje más enriquecido, más entretenido, ¿no? Y obviamente la idea es que los vayamos trabajando. Entonces vamos a presionar en esta opción que dice Reuse y Download as H5P. Entonces me está descargando mi archivo H5P. Y esta opción de descarga, me voy a plataforma. Aquí igual lo voy a pegar para que todo esté centralizado. Y obviamente acá vamos a hacer la edición, ¿no? Editamos nuevamente, este código insertado lo vamos a borrar porque nos quita campo. Y vamos a poner añadir un activado recurso. Seleccionamos la opción de H5P. Y en H5P vamos a jalar este archivo que se llama pregunta, que es el que hemos generado ahorita, ¿no? Entonces aquí ponemos, por ejemplo, nombre, selección de carrera, ¿no? De nombre. Y en finalización de actividad, no indicar la finalización. Listo. Presionamos guardar cambios y regresar al curso. Una vez que está esto, lo vamos a ubicar en la sección de recursos nuevamente. Y en editar, vamos a mover a la derecha 2 veces para que se note que hay dependencia de esta etiqueta que se llama recursos. Hasta ahí presionamos desactivar edición, ¿no? Y ingresamos nuevamente a esta opción que dice selección de carrera. Ingresando al H5P que acabamos de subir, nos vamos a dar cuenta que se ha insertado satisfactoriamente, ¿no? Entonces, como dice, ¿qué carreras deseas estudiar? Por ejemplo, ¿no? Yo selecciono topografía. Y me dice, no, no está bien. Entonces, otra vuelta, vuelvo a intentar. Entonces, vuelvo a seleccionar estos dos, por decirles solamente uno, ¿no? Y me dice, medio que está bien porque la mitad de lo que ha seleccionado nomás es, digamos, ¿no? Una de dos. Vuelve a intentar. Y seleccionamos estos dos, le damos check y me dice, usted ha hecho una selección correcta. Entonces, de esta manera es como funciona el manejo de los objetos virtuales de aprendizaje, ¿no? Y es bastante interesante, es bastante interactivo, es bastante amigable, como están pudiendo ver. Resulta de un apoyo
que incentiva a veces a que se utilice un tanto más, ¿no? Entonces, nos vamos nuevamente a la unidad temática 2. Hemos visto un tanto lo que son el manejo de paquetes SCORM. Perdón, aquí está. No son paquetes SCORM, objetos virtuales de aprendizaje, perdón. Y nuevamente nos vamos a ir al H5P, login, que ya está logueado, y tryout H5P. Hemos visto los componentes principales que un poquito nos deja trabajar, ¿no? Hay opciones, como aquí dice Examples and Downloads, donde se puede explorar más opciones todavía, más tipos de trabajo. Se puede hacer uploads, es decir, se puede buscar más de esto que se conoce como H5P. Pueden descargar de otros sitios, lo pueden subir acá, pueden trabajar. Es decir, este es un mundo bastante amplio, ¿no? Es un mundo bastante amplio, pero como podrán ver también con resultados bastante interesantes que nos permiten tener una amigabilidad muy grande. Por supuesto, ya entrando dentro de lo que es el ámbito de la edición, nosotros vamos a poder encontrar esto que se llama paquetes SCORM. ¿Sí? ¿Qué son los paquetes SCORM? Y aquí ahorita lo tenemos en la presentación también, es algo que igual hemos visto. Vamos a dar clic aquí donde dice Hotpot. Y entramos a esto que es el Hot Potatoes, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? Tenemos un instalador que funciona hasta Windows 10, o sea, es decir, directamente nos vamos a Downloads y podemos bajar este instalador. Le damos clic, se descarga nuestro instalador. Vamos a aprovechar que están con acceso a esta carpeta de ejemplo y aquí lo vamos a poner, ¿no? Para que ustedes puedan darle uso o puedan ver cómo es que funciona esto con lo que justo estamos trabajando. Entonces, bien, estamos subiendo todo lo que hemos hecho hoy en esta carpeta que ya está compartida con ustedes. Y me parece que lo demás ya es complementario, ¿no? Perdón. Bien, una vez que tenemos descargado el instalador del Hot Potatoes, ahora nos vamos a cerrar lo que es el H5P, como que hemos visto lo mínimo necesario que nos va a servir. Y le damos doble clic a este instalador, ¿no? Es decir, ya lo hemos descargado, le damos doble clic y es ejecutar. Vemos un idioma, en este caso el español, y presionamos siguiente. Nos va a preguntar si estamos de acuerdo con el acuerdo de licencia y vamos a presionar acepto el acuerdo y siguiente, y posteriormente siguiente también, ¿no? Entonces ahí nos dice seleccione la carpeta de destino. La vamos a seleccionar con siguiente, siguiente, y aquí está, ¿no? Icono de escritorio, icono de inicio rápido. Y siguiente. Nuevamente, instalar. ¿No? Entonces, de esa manera tenemos este componente. Vamos a presionar ejecutarlo, simplemente para finalizar por primera vez. Pero después, ojo que es naturalmente, lo vamos a encontrar en el escritorio, ¿no? O sea, lo hemos instalado y automáticamente se va a crear un acceso directo al escritorio. ¿Cómo funciona esto? Usualmente, cada uno de estos componentes tiene que poder manejarse. O sea, funciona de una manera distinta. Por ejemplo, una de estas es el que conocemos como quiz, que tiene que ver con las preguntas, ¿no? Entonces, por ejemplo, de título, preguntas de prueba, por ejemplo. Lo vamos a llamar así. Y vamos a ver pregunta 1, como ayer hemos visto en cuestionario, ¿no? A ver, los tipos de números son reales,
enteros, para que sea más claro, ¿no? Algunos de los tipos de números son reales, enteros, qué sé yo, aquí podemos decir palíndroma, aunque sea para que sea incorrecto. Palíndroma y ninguna de las anteriores. Listo. Entonces, ¿cuáles van a ser correctos? Estos dos primeros, ¿no? Puede ser uno solo, pueden ser unos cuantos, pueden ser todos. Entonces, una vez que hacemos esto, ya tenemos el título establecido, tenemos la configuración de la pregunta y lo que podemos hacer es ya guardar este ejercicio en el disco. ¿No? Entonces, por ejemplo, aquí, bueno, vamos a buscar este directorio de lo que ahorita estamos haciendo y vamos a crear una carpeta de justo lo que estamos manejando. Papelitos. Hacemos control B. Vamos a poner quiz 1, por ejemplo, y lo guardamos. Adicionalmente a eso, hay una opción de crear este paquete SCORM 1.2. ¿Para qué me sirve este crear paquete SCORM? ¿No? Y lo vamos a presionar. Este paquete SCORM es el que nos va a permitir integrar y le hemos puesto nombre y guardar, ¿no? ¿Deseas ver o el archivo zip? Sí, digamos. Entonces, este paquete SCORM, el package, ¿no? Create SCORM 1.2 package, va a ser el que me va a permitir integrar a lo que es el Moodle. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a marcar esta dirección nuevamente, me voy a ir al Moodle, y en el Moodle voy a poner añadir una actividad o recurso. Seleccionando esta opción de añadir actividad o recurso, vamos a seleccionar la opción de, hemos dicho, paquete SCORM, ¿no? Y al seleccionar paquete SCORM, de la misma manera, este paquete, no el quiz, ¿no? Sino este punto zip, que es el paquete SCORM, le vamos a dar clic sin soltar y lo vamos a arrastrar donde dice paquete. ¿Sí? Entonces ahí vamos a poner, por ejemplo, SCORM 1. Adicionalmente, en cuanto a las opciones de apariencia, disponibilidad, todo lo demás, la única que vamos a afectar es esta de finalización de actividad. ¿No? Nos vamos a finalización de actividad, le ponemos no indicar la finalización de actividad y lo guardamos. Entonces, una vez que hacemos eso, ya vamos a ver que se ha creado nuestro paquetito SCORM. Lo vamos a reubicar en recursos, mover a la derecha 2 veces y desactivamos edición. ¿Qué es lo que tenemos que ver acá? Sucede que este paquete SCORM 1, vamos a entrar, me va a mostrar estos parámetros, ¿no? Entonces me dice modo vista previa o directamente entramos. Normal, normal. Vamos a entrar y acá me va a aparecer la pregunta, ¿no? Algunos de los números, de los tipos de números son reales, son enteros, ¿no? Entonces va a decir si es correcto, si es correcto. Entonces, presionamos index nuevamente. Y de esta manera, un tanto va a ir funcionando el manejo de este tipo de paquetes. Muy probablemente, aquí vamos a presionar salir de la actividad, muy probablemente, a diferencia del H5P, el SCORM no posea una funcionalidad tal cual, ¿no? Es decir, no, dependiendo de la versión, probablemente el performance no sea el mismo. Pero, a ver, vamos a ver alguna opción aquí de probar, no. Sí. No, lo cerraremos. Usualmente no debería haber problemas, pero muchas veces sucede que por un tema de presiones, bueno, aquí podemos eliminar los intentos, nos puede ir afectando, ¿no? Entonces, por ejemplo, se ha equivocado.
No, aquí no se equivoca, 66%. Entonces, el manejo del estilo de la prueba va a depender mucho. Sí, pero sin duda que es un elemento que también permite tener un objeto virtual de aprendizaje enriquecido que nos va a ayudar a fortalecer lo que es el manejo de mi página principal. Entonces, a ver, cerraremos uno de estos dos. ¿Qué es lo que después, un tanto, tenemos que ver? Sucede que dentro de estos temas de integración de distintas plataformas también, otra dificultad con la que nos encontrábamos cuando estábamos con los Gmails gratuitos, con diversas plataformas, ¿no? En distintos ámbitos, en distintos momentos. Entonces, teníamos algunos percances, ¿no? ¿Cuál era uno de esos, por ejemplo, cuando nos ha tocado ver esto justamente? Y estaba recordando que nuestra guía de actividad, por ejemplo, aquí estamos en jefatura, cursos y entornos virtuales, módulo, ¿no? Ya me estaba acordando esto, que cuando hemos elaborado nuestra matriz, nuestro esqueleto, habíamos establecido ciertos parámetros que teóricamente tendríamos que ir cumpliendo, ¿no? Entonces, en esto habíamos dicho, tenemos que lograr una estructuración de este estilo y seguramente en temas de organización de contenido nos va a ayudar a darle no solamente una presentación más estética, sino a tener un ambiente amigable que inclusive nosotros lo entendamos intuitivamente mejor, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante. ¿Y dónde recae? Justamente va a recaer en el empleo de lo que estábamos viendo el día de ayer, ¿no? Esto igual es importante recapitularlo, pero decíamos el día de ayer, tenemos que tener un encabezado de lo que va a ser la unidad, ¿no? Es decir, esto. Y adicionalmente también tenemos que tener un cronograma de lo que va a ser la unidad. Eso ahorita viendo la guía de actividades que tenemos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo más fácil, bueno, partiendo de lo que tenemos, va a ser quizás lo mismo, ¿no? Entonces, tenemos los tema 2, números, tema 1 eran números reales, tema 2, por ejemplo, números enteros. Esto no me va a dar mayor complicación, es decir, lo único que voy a hacer es aquí sacar una captura de pantalla de la sección cita. Con eso vamos a guardarlo aquí como título 2. Ponemos como título 2 y vamos a activar la edición y vamos a establecer nuestros parámetros. Lo interesante de ayer es que un poquito nos ayuda a ganar tiempo, es que esta unidad ya en edición del tema ya hemos establecido una resolución para esto. Entonces simplemente nos vamos a la unidad 2, presionamos editar tema y aquí en la edición del 1, en la imagen, dando clic derecho podemos ver un tanto la resolución. Copiar, guardar, abrir. ¿No? Entonces justo hacemos clic en la imagen y aquí me aparece la resolución. Entonces lo que vamos a hacer aquí es lo mismo. Vamos a seleccionar la opción de imagen, examinar repositorios, seleccionar archivo y acá en lo que estamos trabajando el día de hoy vamos a incorporar lo que es nuestro título 2. Vamos, título 2. Y lo que hay que ver es la resolución, ¿no? Es 598
por 132, que es el tamaño automático. La alineación siempre es bueno ponerlo al medio y presionamos guardar imagen. Ya tenemos nuestra segunda portada, entonces esta primera lo que vamos a hacer es cancelar porque ya está teóricamente bien configurada. Entonces bien, una vez que tenemos esto, seleccionamos, lo ponemos como centrado y presionamos guardar cambios, ¿no? Y en cuanto a lo que es la presentación y lo que hemos establecido desde el curso que hemos pasado, es que cada unidad temática debe ser acompañado de su diagrama de su Gantt, ¿no? Entonces, para eso igual podemos trabajar en este Word y, por ejemplo, tener una pequeña tabla. Justo ahí podemos ver esta tabla con unos cuantos componentes, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos poner unidad temática 1, por decirlo así. Y ponemos automático. ¿Qué más podemos hacer? Dentro de lo que es propiedades de tabla, podemos establecer el carácter centrado. Adicionalmente, estas propiedades nos van a permitir el manejo de las celdas, ¿no? Pero, esencialmente, tenemos que ver esto, ¿no? Entonces, aquí tenemos una opción que se llama recursos de recursos, es lo que estábamos viendo. Aquí podemos poner la opción revisión de recursos. Otra opción que tenemos es la sesión síncrona, y otra opción que tendríamos ya sería nuestra tarea 1, digamos, ejercicios, ¿no? Y de esta forma ya estaríamos teniendo tentativamente un Gantt. Entonces, ¿qué es lo que nos queda para hacer algo? Obviamente no muy pronunciado, pero que sí nos ayuda bastante. Por ejemplo, puede ser del 24 de enero de 2022 al 6 de enero del 2022. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? ¿No? Del 24 al 26. Y seguramente vamos a tener una videoconferencia que va a ser el 27 de enero de 2022. Vamos a tener nuestra tarea que va a ser del 28 de enero de 2022 al 31 es lunes, al 30 de enero del 2022, ¿no? Y de esta manera mi unidad temática, en este caso 1, me va a tomar esta cantidad de tiempo. Establecemos lo que usualmente se hace en Gantt, que son los colores de las actividades. Posteriormente aquí igual también podemos poner un amarillo. A decir, esto se va a hacer tal fecha. Y finalmente lo que es nuestra tarea o nuestra actividad, ¿no? Para muchos, a veces esto tiene que estar pintado así, pero depende. O sea, si conlleva esta fecha, por supuesto. Si no, simplemente va a estar ahí donde está, así tiene que ser. Otro detalle en esto es cómo estamos viendo que se está armando. ¿No? Y de esta manera un poquito estamos viendo justamente cómo se va a establecer esto. Entonces podemos poner aquí un colorcito más azul, más plumito, es decir, darle, dependiendo del caso, más estética, ¿no? Entonces, bien, ya tenemos lo necesario, podemos ampliarlo si queremos y podemos hacer nuestra capturita de pantalla para que esté nuestro Gantt de nuestro tema 1. Les decía, este no es un repaso de un manejo profundo, sino más bien es un repaso de un manejo esencial, pero que sí en su momento nos va a resultar bastante útil.
Entonces, bien, me voy a ir aquí donde dice unidad temática 1, vamos a editar el tema. Y en edición del tema, debajo de la portada que teníamos, vamos a agregar lo que va a ser examinar repositorio, seleccionar archivo. Vamos a agregar mi Gantt que acabamos de crear, ¿no? Vamos a agregar este Gantt. Se llama Gantt. Vamos a subir este archivo y, por ejemplo, aquí podemos poner como es tamaño automático, no hay problema. Igual podemos poner Gantt 1. ¿No? Y guardar imagen. Tenemos la imagen guardada y simplemente presionamos guardar cambios. ¿No? De esa manera tenemos la portada, el Gantt, los componentes. Y lo mismo vamos a hacer con la unidad 2. En la unidad 2, si bien tenemos prácticamente el mismo detalle, probablemente podamos ir incorporando algunas situaciones más. Por ejemplo, podemos insertar columnas a la derecha, podemos insertar filas abajo y con esto ya vamos a ir viendo. Otra fila más. De aquí, otro más. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque esto nos va a permitir establecer algunos detalles. ¿No? Entonces tenemos nuestra unidad temática 2. Igual vamos a tener revisión de recursos. Que va a estar, en este caso todo está hasta el 30, entonces aquí puede ser del 31 de enero al 1 de febrero. ¿No? Es lo más. Adicionalmente vamos a tener nuestra sesión síncrona, nuestro 2 de febrero. Y una pequeña tarea que va a ir, por decirlo, del 3. Vuelvo a cambiar, del 3 de febrero al 4 de febrero. ¿No? Entonces vemos la siguiente semana, 4 cae viernes, y cabalmente 5, 6, lunes 7, podemos estar teniendo nuestra siguiente videoconferencia. ¿No? Aquí tenemos igual del 8 de febrero, del 22 al 9 de febrero del 22, por decirlo así. Hacemos una pequeña configuración de propiedades, ponemos como centrado, y aquí podemos tener esta sesión, ¿no? Digamos, sesión síncrona, por ejemplo, esto ya va a ser la 2, podemos establecer la 3, y podemos establecer tarea 2, por ejemplo, un resumen, mapa mental, alguna cuestión de esas, ¿no? Entonces, comenzamos con lo que es el pintado. Clic. Y de esta manera, ya lo que es el empleo de algunos colorcitos, por ejemplo, no estamos usando este, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí ya más o menos vemos la programación o la organización en un pequeño Gantt para lo que va a ser nuestra unidad 2. Igual, sacamos una capturita, vamos a guardar el archivo, ¿no? Igual el nombre va a ser Gantt 2. Y aquí presionamos añadir una actividad o recurso, ¿sí? Añadir una actividad o recurso, perdón, nos vamos a la unidad temática y editamos el tema. Entonces ya con la edición del tema,
Presionamos Enter. Y justamente acá vamos a añadir lo que va a ser este segundo Gantt. Examinar repositorios, seleccionar archivos. Y justo, aquí está, tenemos nuestro Gantt 2 que lo acabamos de crear. Lo subimos, igual en descripción vamos a poner Gantt 2. Y aquí, muy probablemente, el tema de la resolución va a ir un tanto en este sentido, ¿no? Alineación siempre va a ser al centro, al medio, y vamos a guardar imagen. Con eso ya establecido, guardamos cambios. Y guardando estos cambios, vamos a ver de que tenemos un entorno más entendible, más amigable, ¿no? Esto, recordando un poco lo que habíamos visto y habíamos establecido que teníamos que manejar dentro de lo que es el Moodle, ¿sí? Entonces, basando en esa estructura que, bueno, acabo de verlo, junto con ustedes, haciendo el review, tenemos lo necesario. Tenemos una portada, tenemos la planificación del docente, que es la planificación áulica, tenemos un foro de consultas y tenemos lo que es la portada, la unidad temática, ¿no? Perdón. Y lo que son las actividades que hemos manejado el día de ayer. Asimismo, también tenemos lo que es nuestra unidad 2, que es lo que hemos trabajado el día de hoy, ¿no? Donde hemos visto que hay distintas formas de compartir. El límite de archivos que se está configurando para el manejo de esta plataforma nuevamente es de 2 megas. Superamos esos 2 megas, sí o sí nos tenemos que seguir apoyando en lo que teníamos nuestras cuentas institucionales, porque el Drive es ilimitado, ¿no? Y acá, necesariamente, nos vamos a encontrar con lo que habíamos visto. Es decir, podemos compartir archivos directamente, como acá, ¿no? Con la forma de enlaces en el Moodle. Y podemos compartir carpetas con, bueno, cantidad de archivos, ¿no? Como también estamos viendo ahorita. Ambos casos, para verificación de ustedes, se les ha proporcionado aquí en el chat del Meet, donde tenemos nuestra presentación de ejemplo y nuestro enlace de carpeta compartida que se ha trabajado el día de hoy. Bien, eso ha sido un primer aspecto de recapitulación. Otro aspecto que también se ha estado viendo ha sido el manejo de los objetos virtuales de aprendizaje, ¿no? Uno de esos son los paquetes SCORM y otro son, pues, el H5P. Pues en el H5P lo que nosotros tenemos, y aquí vamos a ver estos dos ejemplos, son componentes visuales que nos permiten tener actividades más atractivas del lado del estudiante, ¿no? Entonces el estudiante, por ejemplo, aquí, instituto, ¿qué instituto es este, no? Instituto ITSA, por ejemplo. Entonces, como pequeño ejemplo de lo que es un manejo de cartas. Igual, de la misma manera, lo que es el manejo de selección de cartas ya también, ¿no? Entonces, yo establezco un pool de imágenes, selecciono cuál es la correcta o cuál es la incorrecta, como en este caso, pues retry. Igual le doy un check y me dice la mitad es correcto. Le doy un retry, selecciono los dos. Y me dice tiene los dos de 2 y me muestra una estrellita, ¿no? Entonces el manejo de los paquetes H5P, como estamos viendo, resulta más atractivo, más interactivo, creo yo. Eso lo juzgan ustedes en el marco de su planificación, que el empleo de paquetes SCORM, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí tenemos paquetes SCORM. Tenemos, este es número. ¿Qué tipos de números existe? Uno de esos son los enteros, ok, es correcto, ¿no? Pero resulta que estéticamente hablando, pareciese que es más atractivo el H5P. Mucho va a depender del estilo de cada uno de nosotros, eso como les decía lo define cada docente.
Pero sí ha sido importante ver estas dos herramientas de apoyo, porque es en función a estas que nosotros podemos ir enriqueciendo más nuestro Moodle, ¿no? Entonces, la sesión de hoy trataba básicamente de que podamos integrar todo lo que estamos viendo, podamos integrar todas estas distintas plataformas que revisaremos que ya les toca, que nos van a permitir tener un ambiente más integral, más amigable, es decir, con toda la solvencia o el soporte que nos va a gustar hacerlo, y también seguramente les va a gustar pasar por eso a las damas y señores estudiantes, ¿no? Eso en una vista de un review de todo lo que teníamos que ver. Adicionalmente, sí es importante ver que dentro de lo que es el manejo del perfil del usuario, de la misma manera que lo hemos visto en nuestras cuentas Google, ¿no?, donde dice administrar tu cuenta, de la misma manera es ideal que se tienda a editar el perfil, es decir, que agreguen su foto, que agreguen más datos personales. Esto va a ser bastante interesante poder verlo. Por supuesto que de mi parte vamos a cargar una imagen de ejemplo. Entonces, si mal no recuerdo, aquí está logos y PNG. Podemos cargar cualquiera. Entonces, por ejemplo, contaduría. Esto porque siempre para identificación, me dice es muy grande. Entonces, delete, ¿no? Siempre para identificación es bastante importante tener lo que es una imagen de perfil, poder establecer datos, ¿no?, como teléfono móvil, que seguramente igual los conocemos, los tenemos, pero que hay que personalizarlo, es decir, hay que proporcionarlo. Y de esa manera, bueno, actualizamos información personal. Vamos a cerrar esta ventana. Aquí vamos a actualizar y ya va a estar con nuestra, bueno, en este caso con el icono del instituto, que es un ejemplo simplemente, ¿no? Entonces, en estos ámbitos, permítame un momento, por favor. En estos ámbitos nos vamos a dedicar a esto. No creemos que es una plataforma que al 100% se va a utilizar, ¿no?, sino más bien es un entorno que se va a seguir manejando integradamente aquello que ya hemos estado conociendo, que es lo que hemos tenido hasta ahora: el gestor institucional, las cuentas institucionales, el espacio ilimitado, la posibilidad de grabar sesiones, todo eso, ¿no? Antes de terminar, quisiera por favor cederles la palabra. No sé si tienen alguna consulta o alguna duda de lo que hemos estado trabajando hasta acá. A ver. Sí, dice Moya, lo escuchamos. Si habilita su micrófono, por favor. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, colegas. Una consulta, bueno, son creo dos consultas, ingeniero. Primera, en la elaboración de cuestionarios que vimos ya el día de ayer, Sí. en el ejemplo que fuese un cuestionario de resolución de ejercicios, por ejemplo, de matemáticas, ¿no? Como veíamos, tendríamos, bueno, en el caso normalmente de las preguntas, asignamos una ecuación y tenemos una base, digamos, unas alternativas de A, B, C, D, pero tendríamos que anotar también las ecuaciones, por ejemplo, un ejercicio de factorización, ¿no? Tendrían las respuestas diferentes. En este caso son ecuaciones que normalmente las editamos con el editor de ecuaciones del Word o del Office. ¿Cómo podríamos insertar? Estoy imaginando que tendría que ser en formato imagen. Esa sería mi primera pregunta, ingeniero. Ya, y la segunda, dicen.
Bueno, la segunda es justamente, no sé si ya indicó anteriormente, he visto que hace una captura de pantalla, no sé con qué aplicación, y directamente puedes recortar. O lo que yo normalmente hacía, capturar la pantalla, lo editaba en el Paint, los recortaba. Bueno, es un poquito más, más trabajoso. Si nos podría dar esas pautas para que sea un poquito más óptimo el tiempo, ¿no? Ya, perfecto. En cuanto a lo que es el manejo de ecuaciones en las evaluaciones, hay una opción que nos permite realizar evaluación de, justamente, a ver, nos vamos a ir a activar edición. Y añadir una actividad de recurso, vamos a añadir cuestionario porque el otro ya está consolidado. Evaluación 2. Calificación, temporización. Aquí está, intentos permitidos, solamente un intento. Y finalización, le ponemos no indicar. Lo que sí, el tema que hay que ver aquí es la temporalización, es decir, de qué fecha y por cuánto tiempo, ¿no? Porque si no cualquiera va a dar cualquier rato y no es la idea. Entonces probablemente sea del 26 al 26 en el ejemplo de hoy día, desde las 19:26, qué sé yo, hasta las 22, con un límite de tiempo de 30 minutos. Es el tiempo y automáticamente hasta donde llega se envía. Listo, eso hemos visto hasta ayer. Ahora vamos a subir acá nuestra evaluación 2, a ver qué tal. Movemos a la derecha 2 veces y desactivamos edición. Bien, entramos a nuestra evaluación 2, que la acabamos de crear. Me va a permitir editar cuestionario, ojo, solo la primera vez. En cuanto al tipo de preguntas que se pueden manejar, que aquí, por ejemplo, en agregar vamos a ver nueva pregunta, tenemos la opción de poder trabajar preguntas que son de tipo numéricas o matemáticas, ¿no? Pero el detalle muchas veces no tiende a mostrar eso. O sea, lo que usted decía es cierto. Cuando manejamos opción múltiple, podemos cargar la imagen, que no hay ningún problema, y comenzar a cargar imágenes y parametrizar, digamos, ¿no? Es decir, establecer una relación. ¿Por qué? Porque no siempre estas preguntas que están orientadas al manejo de cálculo, al manejo de fórmulas, me va a mostrar la fórmula tal cual tiene que ser. Y lo que estamos viendo ahorita es eso, ¿no? O sea, en el texto no hay ni una opción que me permita establecer como en el Word. Entonces, tengo que sacar una captura de imagen. Aquí, donde dice insertar o editar imagen, tengo que insertar la imagen, ¿no? Como he insertado, por ejemplo, qué sé yo, esto del G Suite. Entonces, subo la imagen, le doy resolución y con eso ya tengo la parametrización de preguntas. Es decir, tendríamos que trabajar con imágenes si estamos hablando de un tema matemático. Otra opción es crearlo como tarea, ¿no? Pero si van a manejar ABCD, yo aconsejo nomás cuestionario y subirlo como imágenes recortadas. En cuanto al programa que nos permite hacer la edición de audio-video, que es justamente este, está dentro de esta carpeta compartida que les he pasado al Meet, ¿no? Al Meet, presentación de ejemplo, enlace carpeta compartida, dice esta. Entonces ustedes entran a este enlace carpeta compartida y tienen el instalador del Snagit. Esto es este programa que nos permite realizar la edición, el recorte, ¿no? De una manera tal vez más rápida, más amigable. Esto igual lo hemos visto, por si acaso, el 2020, cuando hemos tenido la cuarentena rígida, cuando hemos pasado el curso la primera vez. Entonces, en el Classroom de ese entonces se encuentra este instalador. De todas maneras, aprovechando el ejemplo de hoy día, lo tienen en esta carpeta compartida, ¿no? Sí, creo que con eso he respondido sus dos preguntas, Licen. No sé si tiene alguna más. Muchas gracias, ingeniero. Creo que por ahora está bien. Muchas gracias. Adicionalmente a esto, solicitarles, por favor, no sé si alguien tendría alguna consulta o alguna pregunta más, por favor. Aprovechando que ya
que ya le hemos que ya le hemos respondido al ICE. Vamos a ver si... No, ¿no? Bien. ¿Había alguien? No, ¿no? Bien, entonces vamos a aprovechar de que... Ah, no, sí tenemos a alguien. Sí, arquitecto René, ¿lo escuchamos? Ya, una consultita, ingeniero. En cuanto a lo que estaba viendo en la programación de lo que es el examen, ¿no ve? Sí. Se pone un tiempo. Generalmente a veces los chicos están dando el examen o se va a cortar su internet, o sea, hemos tenido esos problemas con la experiencia que hemos pasado, digamos, dentro de lo que ha sido el mismo Classroom, hemos tenido esos problemas. Me llamaban, me decía, arquitecto, por favor, se me ha cortado, se ha ido, o se ha terminado mis megas, ¿qué puedo hacer? Entonces, justamente ahí no vamos a, ¿cómo podríamos llegar a solucionar, digamos, ese tipo de conflictos en lo que es el tiempo? Inicialmente, o sea, hay una opción, ¿no? Cuando nosotros parametrizamos el tiempo de un cuestionario, por ejemplo aquí, vamos a activar edición, suceden muchas cosas. Lo que usted dice es cierto. Primero, muchas personas no se enteran de la hora, ¿no ve? Es decir, otros se enteran, entran después de media hora, otros entran después de una hora. Hay una serie de situaciones que se van presentando. Y otro, que esta plataforma, para los estudiantes que recién van a ingresar, probablemente no sea tan amigable como el Classroom. Entonces, pueden ustedes establecer un límite de tiempo mayor, por decirles de 40, 50, 60 minutos, eso dependiendo de la evaluación que están haciendo. Pero, independientemente de esto, el cierre del cuestionario tiene que considerar un tiempo, o sea, una hora prudente para que no hayan, digamos, reclamos o inconvenientes, ¿no? Entonces, hay la opción de temporalización, no puede estar abierta eternamente, eso es así, pero justamente como usted decía, en función de la experiencia pasada, lo que nosotros podemos hacer es ampliar un poco más, ¿no? Y además, fijar este detalle, si nosotros lo cerramos a un solo intento, entonces no va a haber, digamos, mayor oportunidad de tener dificultades, ¿no? No sé si le he respondido a Arqui. Sí, ingeniero, muchas gracias, pero lo que le decía, cuando se va a cortar su internet para quien, por ejemplo, está dando el examen y se ha terminado sus megas o se ha cortado su internet, entonces ahí va a poder volver a ingresar al examen o cómo tendríamos que hacer nosotros para darlo, digamos, esa solución. En esos casos yo creo que se puede, o sea, sabemos que puede suceder, entonces en cuanto a intentos permitidos lo podemos fijar en 2 intentos, ¿no? Porque, ¿qué es lo que va a pasar? Si es que se corta el internet y ha resuelto solamente 3 preguntas, hasta donde ha llegado se va a mandar. Y el método de calificación podemos poner directamente el último intento, hacia la fuerza, ¿no? Entonces, cosa de que aquellos que entren 2 veces y la segunda sacan menos nota, pena, pues se les va a decir que es un solo intento, ¿no? Pero se puede hacer esta configuración, setearlo en 2 intentos y que valga la nota del último intento. Eso para un poquito adelantarnos a estas cosas que pasan, ¿no? Sí, está bien, gracias, ingeniero. Gracias, Arqui. Adicionalmente, colegas, no sé si alguien tiene alguna consulta, alguna duda más, por favor. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches a todos. Buenas noches. Tengo una consulta. Claro. Cuando elaboramos actividades de cuestionario, por ejemplo, en Classroom, el Google Form nos permitía proponer preguntas que sí eran de selección, buenas noches, pero a la vez podíamos solicitar que suban evidencia del desarrollo que estaban realizando para resolver el ejercicio. ¿Habrá esa posibilidad aquí en el Moodle, no sé ingeniero? si se me logra escuchar.
Sí, sí, lo escuchamos. Hola, hola, Ariel. Sí, ¿cómo está, Inge? Debe estar en movilidad. A ver, mientras se conecta. Hola, Ariel. Está medio entrecortado, ¿no? Mientras lo que me decía, ¿no? Si podemos agregar una pregunta que me permita añadir un archivo, más o menos así, ¿no ve? Exacto, porque en el Google Form sí se podía solicitar que a la respuesta que han indicado en la selección, pues tengan que adjuntar evidencia del desarrollo procesual del ejercicio, ¿no? Tenían que adjuntar un archivo, una imagen o lo que prefieran, digamos. Aquí también se puede solicitar de esa forma, esa es mi consulta. No, en este caso, porque eso ya tiende a una revisión manual. En ese caso, lo que habría que hacer es crear el cuestionario, el pool de preguntas en un documento, en Word, en un PDF, y crearlo como tarea, ¿no? Obviamente, si usted quiere hacerlo al estilo de un examen, por decirles desde las 10 hasta las 11, en la configuración de la tarea, que es el nombre, usted lo establece como aquí, digamos, ¿no? De 1 hora, de 2 horas, con fecha, con todo. Entonces, sería esa la manera. ¿Por qué? Porque en ese caso ya no sería un cuestionario cerrado que brinde una calificación automática. Pasa por la revisión del docente, ¿no? Entonces, si va a pasar por una revisión nuestra, que es más o menos lo que le estoy entendiendo, es preferible crearlo como tarea. El cuestionario no me va a permitir, digamos, adjuntar evidencia adicional. Muchas gracias. A usted. Bueno, ya para cerrar, Inge Zilmar, no sé si nos escucha, creo que ya estamos en línea. Ya se ha ido. Creo que con eso ya estamos, ¿no? Hemos dilucidado las dudas necesarias para esta reunión. Creo que hemos visto aspectos complementarios que nos van a ayudar a poder manejar todo esto más adelante. Y en ese sentido, agradecerles a todos ustedes por su participación en el día de hoy. Tenía que entrar a clausurar nuestra reunión el señor rector, imagino que está con alguna dificultad de conexión. En ese sentido, vamos a dar por concluida la sesión del día de hoy. Por favor, cualquier duda, cualquier consulta en el marco de lo que vayamos a estar trabajando, me encuentro a su disposición. No, vamos a dar por finalizada la sesión del día de hoy. Muchas gracias nuevamente. Buenas noches. Hasta luego, colegas. Hasta luego, Inge. Hasta luego, hasta luego. Buenas noches, Inge, y hasta luego. Muchas Hasta gracias. luego, gracias, Inge. Hasta luego, buenas noches, colegas. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, muchas gracias, ingeniero. Buenas noches, hasta luego, colegas. Y gracias, Inge. Buenas noches, compañeros.